Esta tarde en Tamaulipas fue asesinado Julio Almanza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, la FECANACO. Fue baleado en Matamoros cuando llegaba a las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio, la CANACO, donde era vicepresidente nacional. Almanza se había lanzado como candidato a la gubernatura del estado por el PRD, había denunciado actos de extorsión por parte de un grupo criminal que opera en Nuevo Laredo, lo que provocó el cierre, por cierto, de tiendas OXXO. La vocería de Tamaulipas confirmó el crimen y señaló que ya investiga. Apenas ayer, en entrevista, Julio César Almanza hizo un llamado a los 3 órdenes de gobierno a reforzar la seguridad para comerciantes y habitantes. Indicó que hay preocupación por la extorsión y cobro de piso. Señaló que ya es deporte nacional. Hizo referencia a las tiendas OXXO que tuvieron que cerrar en Nuevo Laredo debido a la violencia e inseguridad. Esto dijo hace apenas ayer, unas horas. Estamos preocupados por el comercio en sí de Nuevo Laredo, en donde, pues lógicamente esto queda claro de que somos rehenes de extorsiones, somos rehenes de bandas delincuenciales que prácticamente pues se ha convertido ya en deporte nacional el cobro de piso en Tamaulipas. Se tomarán ya algunas decisiones firmes para ver cuál va a ser el curso de todo el tema. Nos comentaba apenas ayer. Hoy la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo condenó el asesinato de Julio Almanza Armas. Rechazó la violencia y el temor que amenazan las vidas y el desarrollo. Estoy en comunicación con el equipo de la Secretaría de Gobernación y con el del gobernador del estado de Tamaulipas para expresarles nuestra indignación y exigir que se atienda de inmediato este tipo de casos de inseguridad, tanto en Tamaulipas como en el resto del país. La seguridad es fundamental para el bienestar de nuestras familias y para el desarrollo de nuestros comerciantes, de nuestras empresas y negocios familiares. No podemos permitir que el temor y la violencia sigan afectando nuestras vidas, nuestro desarrollo social y nuestras actividades económicas. Este trágico evento pone de manifiesto la grave situación de inseguridad que afecta a nuestras comunidades. Por cierto que la empresa FEMSA informó que sus 191 OXXOs y las 7 estaciones de OXXO Gas mantienen suspendidas sus operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que aunque se han reunido con las autoridades estatales, quieren acciones que les permitan garantizar la seguridad de sus colaboradores y reanudar operaciones. Ángel Domínguez, tú te encuentras en Tamaulipas. Muy buenas noches, Ángel. ¿Cuál es la situación luego del asesinato del empresario Almanza? Ángel. Buenas noches, Elisa. Efectivamente, como lo mencionas, esta tarde vivimos este lamentable hecho aquí en Matamoros, Tamaulipas, justo cuando se encontraba saliendo de las instalaciones de la CANACO, Julio Almanza Armas, quien pues es presidente o era presidente de la FECANACO en Tamaulipas, y ante esta situación pues vimos un despliegue de seguridad, tanto de los 3 órdenes de gobierno, lo que era la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas resguardaron la zona de la colonia Buenavista, justo las calles de lo que se refiere la 14 y España, donde se registró este lamentable hecho. Fue más de 3 horas lo que duró esta investigación, que como vemos en las imágenes, se estaba llevando a cabo por parte de la Fiscalía General de Justicia y personal forense de esta dependencia, en donde pues más de 10 casquillos fueron los que se localizaron afuera de la camioneta Gran Cherokee Laredo color blanca que se encontraba conduciendo Julio cuando fue atacado a balazos por un motociclista, el cual pues encontraba una unidad de la Policía Estatal rondando su rondín en este sector. Trató de dar alcance, pero fue imposible dar con el paradero de este conductor de motocicleta. Hasta el momento no hay ni una postura sobre el hecho que pudiera pues estarse en un principio dando los rumores de que se debió esta hipótesis de acuerdo
a la situación que mencionó referente a esta situación que se vio en Nuevo Laredo en el sector empresarial. Acciones que pues están llevándose a cabo, sigue la carpeta de investigación, hasta el momento no se ha informado referente dónde va a ser el sepelio y la velación de Julio. Estamos a la espera de que los familiares confirmen este punto en donde se le va a dar pues el último adiós a Julio Almanza, quien pues se ha distinguido por apoyar al sector empresarial y, como lo hemos escuchado, levantar la voz para buscar y garantizar la seguridad de los empresarios en Tamaulipas. Tremendo, tremendo. Ángel, vamos a seguir pendientes para conocer en dónde lo velarán. Y bueno, por lo pronto tenemos esta información que nos comentas puntual. Este motociclista llegó, disparó en varias ocasiones, fue directo y huyó. Seguiremos pendientes. Gracias Ángel. Buenas noches. Buenas noches, pendientes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y cerca de 80 habitantes huyeron de la comunidad El Carmen, esto en el municipio de Chenaló, allí en Chiapas, luego de que sus viviendas fueron atacadas a balazos. Los pobladores se refugiaron en algunas comunidades aledañas. Hasta ahora, ningún elemento de seguridad ha ingresado a la comunidad y tampoco las autoridades se han manifestado al respecto. Y aquí vemos estas imágenes en donde vemos a mujeres, a niños, a niñas huyendo de la situación que se está viviendo en Chenaló y que hemos reportado aquí puntualmente. Israel Navarro, y tú te encuentras en Guatemala, en donde han llegado pobladores desplazados precisamente por la violencia en Chiapas. Buenas noches, Israel. ¿Qué tal, querida Elisa? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, como tú lo dices, desde hace más de una semana han estado llegando diversos pobladores mexicanos huyendo de la violencia hacia aquí, hacia Guatemala, donde no solo han encontrado cobijo, Elisa, han encontrado alimento, han encontrado un techo donde resguardarse. También, Elisa, han encontrado seguridad. Y mi compañero Gerardo Torres y yo les preparamos este reportaje. Un ejército está preocupado por la situación de violencia y muerte que se vive en Chiapas, el de Guatemala, para salvaguardar su frontera con México. Con la llegada de las primeras familias chiapanecas la semana pasada y ante el riesgo de que los criminales los persigan, el gobierno de Guatemala dispuso de sus mejores hombres para cuidar los llamados puntos libres, donde hasta hace poco se podía cruzar libremente. Milenio llegó hasta el límite entre Veracruz, frontera Guatemala, y Amatenango, Chiapas, donde los caibiles y la policía revisan cada vehículo y persona que ingresa, con la orden de ser letales. Si se trata de crimen, es uno de los puntos donde más familias han sido desplazadas por la violencia. Aquí está la balacera día y noche. De noche está la balacera. La luz ya no tenemos, ya lo cortaron la luz eléctrica. Entonces nosotros no tenemos agua potable. Y ahora no hay agua, en todo ya, la verdad no hay nada, y por eso es de que a ver qué va a hacer el gobierno con esta gente. Este punto, como otros pasos libres, están fuertemente custodiados por hasta 100 elementos entre caibiles, soldados y policías. Y después de las 7 de la noche, nadie puede cruzar. Está duro, no es como ahora 2 años, 3 años, pues. Aquí estábamos tranquilos, ya había negocio, la gente para abajo y para arriba. Y ahora ya lo invitó Chiapas, que ya la gente ya paró, ya no camine por el miedo. Del lado mexicano, ninguna autoridad está presente. En un sobrevuelo, solo se observaron 2 vehículos del ejército que mantienen un retén a más de 5 kilómetros de distancia de la frontera. Porque hay mucha guerra, así de que el señor presidente de México, que le manden que manda su patrulla para controlar el pueblo, porque no queremos lo que está pasando, porque está duro para nosotros que vivimos aquí en la frontera. Así, mientras en Guatemala reciben, dan alimento, cobijo y seguridad a los mexicanos en la frontera y sus comunidades de origen, no hay seguridad ni condiciones para volver. Desde Guatemala, con imágenes de Gerardo Torres para Milenio Noticias, Israel Navarro.
Isra, qué imágenes y qué historia la que estamos consignando, en donde ahora pues los mexicanos huyen a Guatemala y es el ejército guatemalteco, los caiviles, quienes están pendientes para que no entren criminales de México hacia ese país y la situación complicada. En la noche hay también seguridad. Isra, ¿cómo está la situación en estos momentos? En las zonas fronterizas, en esos puntos libres, Elisa, desde las 7 de la noche ya hay una cierta de toque de queda, ya no se permite la entrada ni la salida de ningún guatemalteco, ni la entrada de mexicanos hacia este país. Aquí en Cuilco, donde nosotros nos encontramos, hay mucha seguridad, hay ya personal del ejército, de los caiviles, también de la Policía Nacional guatemalteca, custodiando los diferentes pueblos, los diferentes accesos carreteros. Sin embargo, bueno, la actividad económica, la actividad social sigue desempeñándose de manera natural, pero como tú bien lo decías, irónicamente, ¿no? Ahora son el ejército guatemalteco los que están custodiando estos albergues, y ya lo consignábamos también el fin de semana, que las autoridades mexicanas están ofreciendo el albergue Siglo XXI en Tapachula, que hace 6 años fue instalado para atender a todos los centroamericanos que huían de la violencia en sus países. Ahora lo están habilitando para los chiapanecos que están huyendo de la violencia en sus comunidades. Sin embargo, lo que han comentado los pobladores es que ellos no quieren albergue por albergue, sino que quieren regresar a sus casas, a sus comunidades, en las cuales dicen que el ejército y el gobierno de Chiapas debe de brindarles todas las medidas de seguridad necesarias para desempeñar su vida con normalidad, Elisa. Muchísimas gracias, Isra, por el reporte. Estamos pendientes. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Alejandro Encinas, coordinador de la Comisión de Transición de Clara Brugada Ahora, compareció ante un tribunal militar por el ejercicio de sus funciones cuando era presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En la audiencia, el mayor Jorge Alfredo Rico reconoció haber demandado a Encinas por supuesta fabricación de pruebas contra militares acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Y pese a que los tribunales militares no tienen jurisdicción con los civiles, Encinas declaró. Señaló que solo buscan poner en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad y que la audiencia es parte de una campaña de acoso y amenazas que sientan un mal precedente. El mismo Alejandro Encinas señaló que en un acto sin precedente fue el pasado 25 de julio cuando tuvo que comparecer como testigo ante la audiencia solicitada por los militares. Al respecto, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU expresó su preocupación por la diligencia judicial a la que se sometió a Alejandro Encinas y señaló que la búsqueda de la verdad precisa de garantías institucionales que deben respetarse. Por su parte, el Centro PRO dijo que en el caso Ayotzinapa, los abogados de la Sedena no solo defienden a los militares imputados, también buscan socavar la investigación, haciendo que comparezcan a juicio quienes han impulsado las investigaciones para llegar a la verdad. El ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el exfiscal del caso e incluso los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, y se sumó a la denuncia que muestra el empoderamiento militar actual. Durante su primera aparición ante un juez de Illinois, allá en Chicago, Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, se declaró no culpable de los delitos que se le imputan relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. La próxima audiencia se tiene prevista para el 30 de septiembre. Mientras tanto, la audiencia de Ismael El Mayo Zambada se llevará a cabo el próximo jueves. Al Mayo se le acusa de tráfico de cocaína y marihuana, lavado de dinero, posesión de armas, delincuencia organizada y asesinato, como parte de su liderazgo en el cártel de Sinaloa. Fuentes revelaron a Milenio que existe la posibilidad de que El Mayo sea trasladado a Nueva York para enfrentar una acusación ampliada. Y la Fiscalía de Sinaloa inició una investigación de oficio por la destrucción de tumbas y sustracción de restos humanos del mausoleo de la familia del narcotraficante Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, en un panteón en el municipio de El Dorado. Esto pese a que ninguna persona ha presentado denuncia. La autoridad se encuentra recopilando pruebas y testimonios mientras se reforzó la seguridad en el lugar.
Los cuerpos de 2 mujeres fueron hallados esta mañana en un paraje de San Miguel Topilejo, en Tlalpan. Estaban quemados y con signos de violencia. Habitantes denunciaron la inseguridad y exigieron mayor vigilancia. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio e indicó que fue una llamada al 911 la que alertó sobre el hallazgo de una bolsa en el área de Pasto en camino de Herradura. Y el conductor de un vehículo habría abandonado los restos. Y desde 2019, más de 20,000 mujeres han sido asesinadas en México, pero solo el 25% aparecen en estadísticas de feminicidios, además de que los estados con más homicidios de mujeres y feminicidios son los que menos los reportan como tal. Esto quiere decir que las fiscalías de las entidades discrepan a la hora de investigar los homicidios de mujeres, lo cual, según especialistas, evidencia que tienen dificultades operativas para identificar los feminicidios, además de que prevalecen las resistencias, sobre todo de hombres, de la importancia que tiene el tipificar el feminicidio. Arturo Ángel ha investigado este tema, nos presenta esta información. Arturo Ángel, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Elisa? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Oye, ¿qué caso de los feminicidios? Porque teníamos entendido, por lo menos en los discursos oficiales, que ya se estaba tipificando los homicidios de mujeres como feminicidios, que ninguno se iba a dejar nada más como homicidio, pero no sé qué ha pasado al respecto. Pues eso, ¿no? Que la verdad, Elisa, hay un caos en cuanto a qué asesinato de mujer llega a los registros de las fiscalías como un presunto feminicidio y cuál se queda perdido en los registros de homicidios dolosos, ¿no? Las estadísticas que revisamos y que próximamente se podrán consultar en Milenio ampliamente de entrada partimos de esta cifra que tú ya dabas, Elisa. De enero del 2019 a mayo de este año, más de 20,000 asesinatos de mujeres en México. Lo increíble, o bueno, lo que llama la atención de esto es que solo 5,142 casos, Elisa, que son el 25.7%, o sea, solo la cuarta parte de estos 20,000 asesinatos de mujeres aparece tipificado como un posible feminicidio, es decir, como un asesinato de una mujer por razón de género. Ahora, constantemente escuchamos a las fiscalías o, por ejemplo, en las conferencias presidenciales donde se muestra una estadística de feminicidio y se dice es que vamos a la baja y ya vean cómo el delito de feminicidio ha venido cayendo. Pero pues la verdad es una estadística que no está reflejando nada, Elisa, porque lo que nos damos cuenta no solamente es que solo 1 de cada 4 asesinatos de mujeres está en el registro de feminicidio. Ese es el promedio nacional, sino que además, ya cuando lo vemos por estados, hay una discrepancia absoluta en cuanto a la proporción de casos que cada fiscalía de cada entidad incluyen los registros de feminicidio. O sea, no estamos hablando de que es una cosa pareja y de que en promedio en cada estado solo la cuarta parte se tipifiquen como feminicidio, lo cual no quiere decir que estuviera bien, pero por lo menos hablaríamos de hay una cierta uniformidad. No, lo que nos encontramos, Elisa, y creo que ese es de los hallazgos más sorprendentes, es que los estados en donde asesinan a más mujeres son los estados donde menos proporción de casos se reconocen como feminicidios. Por ilógico que parezca esto, donde más se asesina a mujeres es donde menos feminicidios aparecen en los registros. Te pongo el ejemplo de Guanajuato. Guanajuato, en este periodo de enero de 2019, Elisa, a mayo de este año, 2,149 asesinatos de mujeres. Y de esos 2,149, solo 131, que equivalen a un 6%, están registrados como posible feminicidio. Solamente el 6%. Baja California, otro estado con muchísimos asesinatos de mujeres, está entre los 3 estados con más asesinatos de mujeres, 1,587, y solo el 8.4% de sus casos como feminicidio. Es decir, estamos viendo que o sea, no solamente estamos viendo un tema de estadística, de es que sacan menos casos o más y quieren maquillar los datos. Más allá de eso, Elisa, el tema es que no estamos viendo la dimensión real de la violencia homicida contra las mujeres por razón de género, que es lo más preocupante, porque si vemos que estamos incluyendo solamente una pequeña cantidad de casos, pues no estamos diagnosticando bien el problema, y en realidad, pues la estadística más confiable que tenemos ahora es
el universo total de mujeres asesinadas, más allá de qué categoría le ponga cada fiscalía, porque además las especialistas que consultamos, Elisa, pues nos dicen que la experiencia internacional te dice que entre el 60 y 80% de asesinatos de mujeres tienen que ver por razón de género. Y entonces, pues evidentemente los datos de la fiscalía, no, de las fiscalías de todo el país, pero algunas en mayor o menor proporción no están reflejando esto. Como bien lo dices, más allá de reflejar pues esta tragedia que implica el asesinato de cualquier persona, no se está dimensionando la violencia en razón de género, y esto que se había dicho también en otros momentos de que habían subido los feminicidios porque ya se tipificaban los asesinatos de mujeres como feminicidios. Estamos viendo que en este periodo únicamente una cuarta parte fue así, y eso de lo que tienen registrados las fiscalías. No se consideran, por supuesto, las desapariciones de mujeres, toda estos otros crímenes atroces que tampoco tenemos cifras concretas y certeras, ¿no? Estas son de las estadísticas de las propias fiscalías. Este número únicamente se ha tipificado una cuarta parte como feminicidio. Sí, hay estados como Sinaloa o Campeche, donde fíjate, más del 70% de sus asesinatos de mujeres sí están tipificados como feminicidios, pero son estados donde hay la menor proporción de mujeres asesinadas, Elisa. Por eso yo creo que es muy importante la presidenta, o la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, el otro día mencionaba que sí hay que trabajar en este tema. ¿Cuál es el problema? A lo mejor hace falta profesionalización en las fiscalías de feminicidios, hace falta un protocolo. ¿Cómo? Porque todos los códigos penales, Elisa, ya está incluido el delito de feminicidio. Está incluido desde hace 6 años, pero varía la categorización. Entonces creo que en ese sentido la próxima presidenta creo que tiene claro el problema, habla de revisar esto, habla de a lo mejor de cajón que todos los asesinatos de mujeres sean tipificados como posible feminicidio, y ya en el desarrollo vas descartando los que no, Elisa, pero para que no quede este enorme subregistro, porque de nueva cuenta la consecuencia es que la estadística oficial de feminicidio, esa que nos enseñan cada mes en las conferencias presidenciales y eso, la verdad, Elisa, no dice nada. Y si un día nos dicen que sube u otro baja, pues a lo mejor es porque alguna fiscalía se le antojó en ese momento sí hacer bien la chamba de incluir más casos o menos, pero no refleja la verdad, ¿no? Uy, otro dato más de las fiscalías que hemos analizado aquí, otros temas en relación a las fiscalías en general, a la Fiscalía General de la República, las estatales. La gran reforma urgente, si se quiere tener justicia en este país, es el de las fiscalías. Sí, por muchos datos que hemos dado, y por supuesto ahora se incluyen más. Gracias, querido Arturo Ángel. No, estamos en contacto, Lisa. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en la Cámara de Diputados se realizó el 7º foro de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, que, como hemos explicado, no tiene nada que ver con las fiscalías. El tema es el que ha causado polémica, por supuesto, la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular, pero también se habló del proceso electoral, y esto fue parte de la discusión. Dos cosas que resalto. Una, el presupuesto no es caprichoso, tiene que ser justo lo que se requiere para que sea de la calidad que requiere nuestros ciudadanos y ciudadanos. Y la segunda, el instituto deberá, en caso de que esto se apruebe, entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados, y esta es la parte más importante para el instituto, porque el instituto no forma parte de una fuerza o de otra fuerza política, solamente nos dedicamos a organizar elecciones. Tanto hemos repudiado el enorme costo de las elecciones para ahora multiplicarlo. Tanto hemos criticado el nombramiento politizado de las y los ministros para ahora generalizarlo. Tanto hemos repudiado el amiguismo para ahora trasladarlo al Poder Judicial. No convirtamos, señores, las boletas electorales en una revalidación del influyentismo.
Por cierto, ayer durante su participación en un foro de discusión de esta reforma al Poder Judicial en Zacatecas, la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, fue abucheada por un grupo de manifestantes y trabajadores del Poder Judicial que están en contra de esta reforma. La situación, pues, se tornó muy áspera y Lenia Batres pidió auxilio. El presidente López Obrador sugirió establecer una tómbola o sorteo para seleccionar a quienes aspiren a competir por un cargo en el Poder Judicial. Aseguró que si hay muchos aspirantes, se deje a la suerte y después que sea el pueblo quien decida quién llega a ser juez. Una pausa y volvemos. Las fuerzas chavistas están agrediendo a la ciudadanía que se manifiesta en contra de Nicolás Maduro. Las fuertes manifestaciones en Venezuela cobraron la vida de al menos 11 personas. 44 resultaron heridas y más de 700 fueron detenidas por agentes del chavismo. Entre ellos se encuentra el opositor Freddy Superlano, dirigente del partido Voluntad Popular. Esta mañana, el candidato opositor Edmundo González pidió a las fuerzas de seguridad no reprimir las manifestaciones y respetar la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas. Nicolás Maduro responsabilizó a Edmundo González y a María Corina de las manifestaciones y la violencia. Lo hago responsable, señor González y Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Los líderes opositores encabezaron una manifestación junto a miles de venezolanos frente a la sede de la ONU en Caracas. Exigieron al Centro Nacional Electoral hacer valer la voluntad del pueblo. Durante la manifestación, María Corina pidió que se dé protección a los venezolanos. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, retamos al Consejo Nacional Electoral a que integre las actas de una vez. Por otro lado, el Departamento de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos dijo que los resultados anunciados por el Consejo Electoral no pueden ser reconocidos debido a la falta de transparencia y evidencia. De acuerdo con la CNN, la oficina del fiscal de Venezuela aseguró que no se ha emitido ninguna orden de arresto contra los líderes opositores. Para Milenio Noticias, Denalia Taide.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, así como el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, expresaron su preocupación por los enfrentamientos entre manifestantes y agentes chavistas en Venezuela, sobre todo por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes, al igual que la violencia que han generado hombres armados que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. Pidieron a las autoridades de Venezuela respetar el derecho de la gente a manifestarse pacíficamente. Pero bueno, el tono de Nicolás Maduro es otro. Esta tarde dio una conferencia desde Caracas, Venezuela, donde retó a los líderes opositores, Edmundo González y María Corina, a ir tras él a Palacio de Miraflores. Aseguró que ya aprobó la captura de quienes han lo que llama amenazado a la paz y tranquilidad de los venezolanos. Y esta tarde también mencionó la condena que enfrentarán los más de 700 detenidos. Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Probado y tenemos que implementar un sistema para ir a la búsqueda y captura de todos los delincuentes que amenazaron a los líderes populares, barrio por barrio. Vamos por ellos. Y se le va a aplicar el peso de la ley. Mínimo pasará en la cárcel. Mínimo por la medida bajita 15 años por criminales. Y esta vez no va a haber perdón. Corazón grandote del perdón será para otra época. Ahora no. Que estos son presos políticos. Ellos van a decir que todos estos son presos políticos porque el señor González Urrutia, mejor conocido como Guaidó 2.0, ya lo dijo hoy, asumiendo su responsabilidad en estos eventos. Una pausa y volvemos. Higinio Robles, buenas noches, querido Higinio, ¿cómo vamos? Pues aquí seguimos, Elisa, muy emocionados todavía porque hoy nos despertamos con una gran noticia, ¿no? Con esta medalla de plata conseguida por Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz, la primera medalla en la historia que consigue el judo mexicano, una chica nacida en la Gran Bretaña, en Londres, que es de madre mexicana, de padre keniano. Sin embargo, en el 2017 ella decide representar a México y aquí estamos viendo las imágenes, Eli, de cómo empieza este camino hacia la final. Ella arrancó su etapa en los 16avos de final, fue superando rivales. El duelo clave llegó en las semifinales cuando venció a la croata Katarina Cristo. Ahí ya tenía la medalla asegurada. Sí, ahí todo el mundo brincamos, ¿no? Sí, porque claro. Dijimos esto, además fue inesperado. Mira, la verdad... Es un éxito de ella. Sí. ¿Por qué? Porque nadie, ni nosotros, ni la CONADE, ni el Comité Olímpico la tenía en el radar. Esa es la verdad, nadie la tenía en el radar. No nos podemos colgar la medalla más que ella. Claro, ella y su familia. Ella y su familia, fue una sorpresa fantástica. Y entonces, en esto que comentabas, cuando asegura medalla, bueno, ahí ya fue... Ahí contábamos los minutos triunfo, para ver la final. Para la final, En la final se enfrentó a la eslovena Andreja Leski. Se puso en ventaja 1-0, sin embargo también cuando quedaba ya poco tiempo, la eslovena hace un movimiento y con un hipón termina prácticamente ganando la medalla de oro. A mí me llama mucho la atención cómo Prisca termina llorando cuando aquí en México todos estábamos celebrando, ¿no? Ella llora de frustración porque sintió la gloria del oro tan cerca, mientras nosotros estábamos echando ya cohetes por haber conquistado la medalla de plata, ¿no? Por ver a otra mexicana triunfar. Es la medalla número 25 conseguida por mujeres en la historia, la número 75 que consigue el país en Juegos Olímpicos. La mamá, Lola Alcaraz, lo vivió al máximo. Ella estuvo en los combates previos, para la final no consiguió entrar. Tenemos reacciones de la mamá, vamos a ver cómo reaccionó su mamá, Lola Alcaraz. Sí. Otra vez muy emocionante, no sé qué otras palabras haya para describir, pero sí es muy especial. Sí, es un sueño más que nada para Prisca, pero a mí me da mucha felicidad como su mamá. Sí, pero es su sueño de ella. Y pues está viendo los resultados de su esfuerzo, lo está disfrutando. Sí, es bueno, es bueno. Todas las deportistas ponen el esfuerzo, pero en el día pues es también un poco de la suerte de cómo se desarrolla el día.
Uy, qué Doña gusto. Lola, que ya es Doña Lola para Lolita todos. y Lupita. Sí, porque de repente... Prisca Guadalupe, qué lindo. Claro, sí, y sobre todo no decir, ¿no? Y no negar, porque muchos empiezan a decir, es que se crió en Londres, sí, pero desde el nombre se ve que tiene la raíz mexicana en la sangre, ¿no? También tuvimos reacciones de Prisca con nuestros enviados, nuestros compañeros que están allá dándole cobertura. Vamos a ver lo que comentó la nueva medallista mexicana. Muy bien. Medalla, mis papás, mi familia, mi equipo que están ahí día tras día, aún los días que yo sentí que no pude, ahí estaban echándome porras, diciéndome que sí puedo, recordándome de la meta, y la verdad, como digo, siempre tengo el mejor equipo atrás de mí, al mi alrededor, y como digo, y lo digo aquí, esto no va a ser el último medalla olímpica porque va a venir mucho más de ayuda. Vine con mente de medalla, vine para hacer mi mejor, tomé cada combate como venía, combate por combate, y eso me hizo lograr llegar a la final. Entonces, Higinio, qué gusto, qué felicidad, porque estábamos acostumbrados a ver el taekwondo, claro, el gran nivel que tiene México, pero en judo es la primera medalla. La primera olímpica, medalla, ¿verdad?, en la historia que logra México en este deporte. Qué gusto. Qué emoción haberla visto, de verdad. Oye, y otro momento que me pareció emocionante, pues es el de Simone Biles, por todas estas historias que hay detrás de las historias que vemos en los triunfos y en las derrotas y en el entusiasmo de todos los atletas, ¿no? Y el regreso, pues, es muy significativo. Sí, sobre todo porque esta gimnasta estadounidense, hay que recordar que en los Juegos Olímpicos de Tokio fue ella la que marca un parteaguas al reconocer los problemas psicológicos que estaba atravesando, ese estrés que no le permitía competir. Hoy gana la medalla de oro en gimnasia por equipos, se cuelga su quinta medalla en la historia de oro, porque también ella ya había ganado una plata y 2 bronces. Suma 8 medallas olímpicas ya, pero sobre todo vemos a una de las mejores gimnastas regresar por la puerta grande, porque después de todo ese estrés que sufrió, ella fue abusada también. Entonces, imagínate, hoy verla en esa plataforma, desenvolverse de gran manera, de verdad que es una gran alegría. Esa resiliencia, ¿verdad?, que caracteriza también a las grandes atletas. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Eli, pues seguimos al pendiente de todo lo que ocurre en París. Seguimos al pendiente, Higinio. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio. Hasta entonces, buenas noches.